Bien, vamos a estar dando inicio para así aprovechar y también, obviamente, ya que ustedes tuvieron la amabilidad de conectarse temprano, o sea, puntual, y ya que nos quitaron un poquito, bueno, se escucha una musiquita ahí de fondo, ¿sabes? Que estamos en Dominicana. Con ustedes está su yo de esta tarde, el ingeniero Amador de Rosario, y como estuvimos hablando sobre el webinar, estaremos hablando un poco sobre transformación digital, básicamente conociendo a Jada. Imagino que muchos de ustedes quizás no conocen a esta hermosa herramienta que nos ayuda bastante. Bien, el tener nos ayuda mucho. Entonces, le damos la bienvenida. Este webinar está auspiciado por Innovación ADR, un proyecto nuevo que realmente está iniciando en el mercado y básicamente se enfoca en la consultoría de gestión empresarial, básicamente todo lo que es asesoría a nivel de transformación digital, capacitaciones y demás. Y esperamos poder seguir expandiendo, ¿no? Más adelante. Como vieron todos en el voucher, nuestro webinar de transformación digital, conociendo a Jada RD, una herramienta de autodiagnóstico digital avanzada, por eso el nombre, Jada, la H de herramienta, la A de autodiagnóstico, la D de digital y la otra A es de avanzada. Esta herramienta nos ayuda a ver el nivel de transformación digital que tienen las empresas y gracias a el gobierno de España que nos colaboró para así poder entonces tener esta herramienta. Pero antes que nada, vamos a hacer una pequeña presentación. Somos ingeniero industrial con casi una década de experiencia en el área de mantenimiento y más de 6 años en operaciones. Tenemos una maestría en industria 4.0, industria conectada. Fuimos docentes en algunas instituciones como CompuCentro y MayuGo. Entiendo que muchos de ustedes quizás conocerán a CompuCentro, otros conocerán a MayuGo, ya que tenemos personas de diferentes áreas. Somos también fundadores de Innovación ADR, como ya le había dicho, una consultora en gestión empresarial y asesor también de tesis con algunos grupos universitarios. O sea, estamos asesorando a algunas personas, a algunos grupos de universidades, así que estamos a la orden. La agenda que estaremos llevando esta tarde es qué es la industria conectada, para que muchos entiendan un poco sobre lo que es la industria 4.0, cómo está impactando la industria 4.0 en las industrias. O sea, no solamente hablamos de a nivel de fabricación, sino también en los diferentes rubros como salud, educación, que han dado un impacto bastante y un crecimiento importante, sobre todo el área de educación, que tras la pandemia, como vimos, con la virtualidad se dio un gran avance. También estaremos hablando que es HADA, cómo registrarse en HADA y cómo podemos realizar un autodiagnóstico de madurez digital. Estos serían los 5 temas que estaremos tratando en esta tarde, para que así entonces ustedes puedan conocer un poco más sobre lo que es la industria conectada y sobre esta herramienta que es vital, que aunque se ha visto poco o se le ha dado poca promoción, realmente es de suma importancia para que las empresas puedan llegar al siguiente nivel, que es la industria 4.0. Bien, podemos ver que es la industria 4.0 o la industria conectada. Me enfoco en la industria 4.0 porque quizás muchas personas han visto que ha salido por ahí la industria 5.0, que no es más que realmente un despliegue de la 4.0, ya que todavía ni siquiera hemos llegado a la 4.0.
no podemos hablar de la 5.0, pero como bien sabemos, muchas veces queremos adelantarnos los pasos y nos olvidamos de las generaciones pasadas o no concluimos las generaciones para pasar a la siguiente, como nos pasa con los celulares. La industria conectada no es más que aquella industria que implementa la tecnología o incorpora tecnología en sus procesos, no simplemente en los procesos productivos, también en los procesos de servicio, ya sea el sector salud, el sector educación, como ya le habíamos hablado anteriormente. Además, la parte de manufactura, todo lo que vemos como una automatización o una presencia de la tecnología incorpora lo que es la industria 4.0 o la industria conectada. Además de esto, sin olvidar también que la industria 4.0, la industria conectada, también se enfoca en la sostenibilidad. O sea, no puede haber una industria 4.0 sin sostenibilidad, porque lo que busca la nueva tecnología es poder mitigar ese impacto que tenemos con el medio ambiente. Entonces, en la industria 4.0 podemos ver ya sean robots, ya automatizados, que eso lo podemos ver en las empresas de servicios, lo que es también el sistema virtual, que lo vemos en educación. Realmente, algo que estuve viendo hoy mismo fue en el tema de los peajes, cuando estuve pasando por el peaje de Santo Domingo, de las Américas, precisamente, vi que ahora el paso rápido ha tomado un poquito más de auge. ¿Cómo así? Bueno, según estuve viendo el día de hoy, ahora mismo solamente hay 4 carriles para lo que son con pago en efectivo y 6 carriles para lo que son pasos rápidos. Ya se ha ido organizando un poquito más y realmente esto me llama mucho la atención, ya que tomé alrededor de 10 a 12 minutos para poder pasar el peaje, de 10 a 12 minutos. Y inmediatamente, lo primero que me llegó a la mente fue buscar la forma de registrarme para tener también mi paso rápido. Inmediatamente busqué y entré a la página de paso rápido y estuve haciendo el formulario para enviarlo, ya que obviamente al ver esto, anteriormente obviamente habíamos visto lo que es el paso rápido, pero no le había dado esa importancia porque pensaba que era más del tema para las empresas. Saben que muchas veces hay empresas que tienen vehículos asignados y le dan el ticket a los vehículos y ahí entonces ellos lo van pagando el peaje y quizás por eso anteriormente no le había dado esa importancia. Pero hoy, al ver que se había, digamos, por así decirlo, revolucionado, incluso hicieron un cambio, arreglaron unas cuantas cositas y todo eso, y entonces eso obviamente me impulsó a poder entonces registrarme o investigar para ver cómo me registro para obviamente evitar, como ellos mismos ponen en su página, que eso ayuda con el medio ambiente, obviamente ayuda con la economía de combustible, con el tiempo y un sinnúmero de beneficios que tiene lo que es el paso rápido. Entonces, vemos que hoy en día las industrias van avanzando en todos los sectores, porque podemos ver que quizá aquí, principalmente en República Dominicana, el sector salud quizá no se ve tan novedoso, porque lamentablemente el caso, el tema de la industria conectada es algo que va poco a poco, ya que para pasar de una generación a otra, aparte de que conlleva mucho esfuerzo, conlleva también mucha inversión. Y sabemos que no es algo que se pasa de la noche a la mañana. Incluso hay proyectos que se ponen a 3, 5 años, dependiendo, incluso hasta 10 años. Todo depende de la industria, de la estrategia que tenga la industria y lo mucho que quiera avanzar. Porque obviamente la empresa que se quede en la generación pasada será una empresa que próximamente va a decaer.
porque la industria conectada, la industria 4.0, es el futuro. O sea, la empresa que no innova, lamentablemente el caso va a ir desapareciendo poco a poco. Incluso hemos visto que en estos últimos años el gobierno se ha apostado mucho por la innovación, mucho por lo que es la transformación en el sector público. Y ustedes dirán, wow, pero el sector público es un sector que quizás no es como los sectores industriales que conocemos de manufactura y fabricación, pero incluso ese sector debe ser el sector pionero, ya que al gobierno mismo le beneficia que podamos llegar a lo que es la industria conectada en todo el país, tanto por el medio ambiente como también por la rentabilidad. Disculpen que el internet me sacó. Como le estaba diciendo, la el internet no está muy colaborativo. La industria conectada con el gobierno ha sido algo que ha venido revolucionando estos últimos años y es bueno. Realmente el sector salud es uno de los sectores que nos gustaría que tuviera un poquito más de agilidad en cuanto a eso, ya que, como podemos ver, cuando uno va a hacer un análisis o hacerse cualquier chequeo, vemos que incluso cuando vamos a poner alguna vacuna, cuando vamos a poner alguna vacuna, para colocárnosla, debemos de ir a un lugar en específico, porque ellos lo que llevan es un registro manual en un libro, algo que obviamente para el siglo en el que estamos, bien, como les decía, realmente es bastante, es bastante penoso el tener que en este siglo tengamos que ir precisamente a algún centro en específico para poner alguna vacuna, ya que si tuviéramos un sistema donde simplemente cuando lleguemos al sitio diéramos nuestro nombre, nuestra cédula, lo más favorable sería con nuestra cédula, y automáticamente nos aparezcan todos nuestros datos. Hay proyectos que quieren digitalizar el sector salud, pero obviamente es un proceso bastante delicado. Entonces, eh, eso es básicamente lo que es la industria conectada. Básicamente es todo el proceso que tenga presencia de tecnología. Obviamente, dependiendo del nivel de transformación digital o el nivel digital que tenga esa empresa o ese sector, básicamente que es algo que vamos a estar viendo más adelante. Básicamente, en qué punto se encuentra esa empresa. Entonces, ¿cómo está impactando la industria 4.0 en las industrias? Bueno, ya hemos hablado parte de eso y para poder pensar un poquito más, podemos decir también que muchas veces quizás las personas se vean temerosas con lo que son las nuevas tecnologías, ya que piensan muchas personas de que con la nueva tecnología o con la llegada de los robots, de los famosos robots, se estaría desplazando lo que es la mano de obra humana. Es cierto, obviamente, que la presencia de los robots irá desplazando algunas funciones, pero obviamente estará trayendo otras. Por eso que debemos mantenernos constantemente en capacitación. O sea, no es simplemente, anteriormente, el tema de la tecnología simplemente lo veían los ingenieros de tecnología, los ingenieros eléctricos, los ingenieros
electrónicos, los ingenieros de electromecánica, pero ahora vemos que hoy en día el uso de la tecnología ha impactado de gran manera, incluso las personas, ya sean un contable, un médico, un profesor, requieren de interactuar o conocer lo que son las tecnologías, porque un profesor, con la llegada de la pandemia, fue algo que impactó bastante, ya que no estábamos 100% preparados, ni siquiera un 50%, por así decirlo. Entonces, hubo que capacitar al sector docente para que puedan utilizar lo que son las tecnologías virtuales. Entonces, por eso que vemos que todavía, incluso ya pasada la pandemia, hay muchas instituciones que se han puesto de forma híbrida, utilizando la forma presencial y virtual. Hay otras que han vuelto totalmente a su modalidad presencial, porque obviamente no están capacitadas o listas, porque no es solamente que la institución tenga todos los recursos y herramientas, sino también que nosotros, tanto los alumnos como el sector docente, se capacite, porque si hablamos de que estamos en una era tecnológica, de que un niño de 3 años te maneja un teléfono celular mejor que cualquier adulto, cualquier persona mayor, pero tuve que muchos jóvenes lo único que saben es entrar a WhatsApp, mandar mensajes y ya, tirar fotos. Eso es lo único que saben. Hay muchas personas que tienen teléfono, un iPhone 13, por ejemplo, con toda la tecnología del mundo, pero simplemente lo que utilizan es un 10% de su capacidad. ¿Por qué? Porque solamente utilizan las redes sociales, tiran fotos y ya, pero no explotan la tecnología como deberían. Entonces, si bien es cierto que estamos en una generación tecnológica, pero también por otro lado, una generación un poquito más degradada, por así decirlo, porque ahora mismo la gente no quiere prepararse, no quiere capacitarse con la tecnología. Hay muchas personas que no saben ni siquiera aprender un computador, algo sencillo. Entonces, algo que repercutió mucho al sector docente fue que muchos profesores no sabían ni siquiera utilizar una computadora bien y los alumnos mucho menos, porque yo conocí muchas personas que el modo virtual no les gustaba mucho porque no manejaban bien la tecnología. Entonces, por eso muchas instituciones, aunque quieran llevar, obviamente, sus procesos a la virtualidad, están limitadas en ese aspecto, porque aunque estén preparadas, hay muchas que no, pero hay unas que sí, pero que su público no lo está. Entonces, esto ha generado un impacto, digamos que negativo, para el avance tecnológico. Entonces, volviendo a lo de los talentos que se preocupan, obviamente, por el uso de la tecnología, como le he dicho, los robots, otros también porque desconocen un poco la tecnología y obviamente al tener presencia de la misma, temen el poder hacer, ya sea no desarrollar o no cumplir con los requisitos y lógicamente tener problemas en su trabajo. Entonces considero que por eso muchas personas temen a lo que es la siguiente generación, pero obviamente este es el futuro. Aunque uno lo postergue, al fin y al cabo esto va a llegar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Capacitarnos, prepararnos y no temer a un recurso que en vez de hacernos un daño, todo lo contrario, nos facilitaría nuestra vida laboral, porque lo que muchas veces requiere una fuerza bruta, ya simplemente uno con darle a unos botones, un robot hace el trabajo. O muchas veces, por ejemplo, cuando uno utiliza Excel, para uno hacerlo de forma manual, uno requiere, vamos a decir, de 30 minutos y con alguna fórmula, uno en 5 minutos hace el trabajo de 30 minutos. O sea, se va ahorrando tiempo que utiliza, ya sea en otras tareas, para así agilizar y no tener que quedarse horario extendido y poder tener más tiempo para ellos y su familia, lógicamente. Entonces, las tecnologías, más que un daño, es un bien. Lo que pasa es que quizá por el mismo desconocimiento de la persona,
temen a esto. Por eso yo considero que deberíamos de enfocarnos, o el gobierno debería de enfocarse en crear un plan para ir capacitando a cada persona. Claro, poco a poco se está haciendo, porque el mismo Infotep virtual va ayudando, pero hay muchas personas que temen usar el Infotep virtual por el mismo tema de que no conocen mucho la tecnología. Entonces, eso es un contraste, pero poco a poco iremos avanzando. Entonces, lo siguiente es, ¿qué es HADA? La pregunta del millón, como dice. Como ya le había dicho, HADA es una herramienta de autodiagnóstico digital avanzada de República Dominicana. O sea, no fue República Dominicana quien la desarrolló, sino fue España. Pero España le cedió o colaboró con ellos para hacer una versión de HADA RD. HADA no es más que una herramienta, perdón, que es una herramienta de autodiagnóstico, como le he dicho, para medir el nivel de tecnología o de presencia tecnológica que tiene un sector, una industria, ya que mediante ese reporte podemos evaluar en qué punto se encuentra nuestra empresa o en qué punto del sector está nuestra empresa, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Bien, entonces para conocer un poco, vamos a ir directamente a la página para ver entonces un poco sobre HADA. Bien, básicamente aquí podemos ver lo que es la página de HADA. No sé si pueden ver la pantalla. Me confirman en el chat. Ok, él no dice que se ve. Bien. Bien, ahora sí está cargando. Lo que pasa es que el internet, ahora sí. Bien. Esta es la página de HADRD, como pueden ver aquí, que está en colaboración con el gobierno de España. Vamos a hacerlo directamente, vamos a ver cómo nos podemos registrar. Como ven aquí, herramienta de autodiagnóstico digital avanzada de República Dominicana, la abreviatura HADRD. Entonces, para acceder a la misma, aquí vamos a registrar un nuevo usuario, entramos, colocamos nuestro correo, nombre, apellido, asunto, condiciones, y entonces ahí le da, tiene que darle a aceptar recibo del TIN. Si usted quiere desmarque esa parte ahí, simplemente le da registro y ahí le va a mandar un correo al que usted colocó para crear la contraseña. Inmediatamente habiendo hecho esto, para acceder a la misma, coloca su correo y la contraseña que usted escribió en el momento y le da a acceder.
Bien, y aquí encuentra el portal de inicio de Jada RD. Aquí pueden ver que usted puede entrar a lo que es crear una encuesta y puede consultar el histórico completo en la sesión Mi Industria. Ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan ver y entender cómo es. Aquí ven que, por ejemplo, cuando le doy, me pone la industria y aquí yo tengo innovación ADR, que es la industria que tengo registrada en mi perfil. Y aquí me aparece la encuesta. Aquí yo le doy a añadir. Se pregunta. Entonces, aquí obviamente me aparece gestión de encuesta. Me dice que no hay participantes asignados. Añada alguno para completar la encuesta. Añadir participante. Como ven, estas son las dimensiones que él va a tratar: estrategia de mercado y negocio, proceso, organización y persona, infraestructura y productos y servicios. Entonces, le damos a añadir, busco la persona, en este caso me tengo a mí. Si no, le doy a nuevo y creo uno. Para crearlo, debo de poner el correo del usuario de esa persona, porque esa otra persona deberá también registrarse en Jada para poder ser usuario. El cargo de la industria, y ahí procedemos. En este caso, el cargo dice fundador, el nombre Amaury de José Redondo. Y le damos a añadir. Entonces, aquí vamos, encuesta. Pero, ok, quizás muchos se preguntan cómo yo registro mi industria o mi empresa. Por ejemplo, vamos a mi industria, el apartado de mi industria, y aquí no aparecen los datos. Se puede ver que le voy a dar a modificar, y aquí me aparece el cargo del usuario en industria. Aquí yo pongo los cargos pertinentes y coloco todas las informaciones que me pide. Cuando termino, que lleno toda esa información, le doy a confirmar. En mi caso, yo hice una versión de prueba para que no se quede obviamente registrado la industria en un análisis que vaya a hacer para prueba. Entonces, cuando la persona o el participante entra a su perfil, le va a aparecer el mensaje que vieron para llenar la encuesta y aquí le da a iniciar. Entonces, lo primero es la dimensión de estrategia y operación. En relación a la estrategia de la industria, la primera pregunta, bueno, son preguntas de selección. Para que sea obviamente más fácil. La primera sería, ¿está alineada a la industria 4.0 o dispone de una estrategia de transformación digital con un plan de acción y una hoja de ruta para tu implantación? Eso es si la empresa o el directivo de la misma empresa tiene una estrategia basada en industria 4.0 o industria conectada. O sea, una estrategia de transformación digital, por así decirlo, digamos que como es bien sabido, toda empresa cuenta con una estrategia la cual se va modificando actualmente de 2 a 5 años. Anteriormente duraban hasta 10 años, pero se ha reducido ese tiempo por el mismo mercado cambiante. Bien, entonces digamos que en ese plan que realizó, por eso es que este informe se realiza principalmente con ayuda de los directivos o de un personal que esté como bien dicho, en la mesa redonda, o sea,
en la alta dirección. Entonces, si no dispone de ninguna estrategia, se pone la primera, no dispone. Si está en definición, digamos que está en definición. En el caso de innovación ADR. Bien, la siguiente sería en relación a los planes de inversión de la industria. Disculpen. Disponen de un plan de inversiones compartidas específicas para la implantación de soluciones de industria 4.0. Indique su nivel de inversión en soluciones digitales de industria 4.0 en los últimos años. Bueno, aquí sería, si no dispone de ningún plan de inversión, usted lo deja ahí. Ahora, si vamos a decir que en este caso, nivel de inversión bajo, tiene innovación ADR. Entonces, valore la situación actual de la industria en relación a los siguientes aspectos operativos. Capacidad tecnológica de los sistemas, infraestructuras y equipamientos actuales para dar soporte. Disculpen que me queda como un poco de gripe. Para dar soporte a la implantación de soluciones y habilitadores digitales y llevar a cabo un proceso de transformación a la industria 4.0. Esto dice que si la capacidad de los sistemas tecnológicos, digamos, de TI, no tiene esa capacidad para que la industria pueda avanzar a lo que es una industria conectada o no. Ahí hablamos de ciberseguridad, de sistemas informáticos, de equipos y demás. Entonces, eso nos ayudaría mucho con el departamento de TI poder validar esa parte. Y ahí digamos que industria, innovación ADR tiene una capacidad media. Se utiliza documentación en papel para registrar información generada por los procesos. Llámese producción, comercial, calidad, mantenimiento, administración, etcétera. Y equipamientos. Aquí no hace referencia a la documentación de los departamentos que por lo general componen una industria, ya sea de manufactura o de servicio. Entonces, aquí vamos a ver el impacto sostenible o el impacto al medio ambiente que tiene la industria, ya que sabemos que el papel obviamente genera un impacto negativo. Entonces, si su industria o la empresa que usted vaya, la que esté trabajando, este análisis, digamos que utiliza una documentación en papel en varios procesos, lo colocamos ahí. Entonces, la siguiente, se utilizan herramientas ofimáticas, por ejemplo, Excel, para registrar la información generada por los procesos y equipamientos. Aquí no hace referencia a que, como habíamos hablado ahorita, que le había dicho de que, por ejemplo, usted en Excel puede, algo que le conlleve 30 minutos, hacerlo de forma manual, fácilmente en 5 minutos usted lo termina y le sobra tiempo para hacer otra tarea. Entonces, aquí hace referencia si la empresa utiliza alguna herramienta ofimática, Excel, Word, PowerPoint, Power BI, etcétera. O sea, cualquiera de esos sistemas o software que nos ayudan a facilitar nuestro proceso o eficientizar nuestro proceso de productivos. Entonces, digamos que en algún proceso, digamos que en varios procesos, con la mayoría, innovación ADR, en la mayoría utiliza Excel o algún otro software. Siguiente, se utilizan sistemas de información para la gestión digital de los procesos y equipamientos.
hablando si de alguno de estos sistemas de información, ERP, CRM, MES, EMAO, etcétera. Si en nuestro proceso con la gestión digamos, la digitalización de los procesos, estamos utilizando algunos de estos equipamientos. Vamos a poner que no. Se utilizan sistemas de información conectados con los proveedores. Eso es si usted con sus proveedores utiliza sistemas conectados, ya sea, digamos que usted ya para hacer alguna requisición, usted utiliza el correo, por así decirlo, y mediante el correo usted recibe esa factura de forma digital. Ahí obviamente usted tiene una conexión de forma digital con sus proveedores. Eso ayuda también en lo que es lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad social corporativa. Digamos que en la mayoría de los casos, bien, se utilizan sistemas de información conectados con los clientes. Bueno, esto lo utilizan mucho, por ejemplo, los bancos. El banco, vamos a decir que utilizan lo que es la bancanet, el banco, para poder tener fácil acceso con sus clientes, o que sus clientes puedan tener la comodidad de realizar varias transacciones, o la mayoría de las transacciones o informaciones, desde su casa o cualquier punto o cualquier lugar. Entonces, si su empresa tiene comunicación con sus clientes de forma digital, usted ahí, dependiendo ahí cuál sea el caso, usted coloca, digamos que en la mayoría de los casos, se utilizan sistemas de información conectados con la logística de aprovisionamiento y o distribución. Bueno, si nuestra empresa, en su departamento de logística, utiliza sistemas, por ejemplo, SAP y muchos otros sistemas que hay para lo que es la gestión de la cadena de suministro, ahí entonces, dependiendo cuál sea el caso, si es bastante, si algunas veces, o en la mayoría de los casos, ahí estaríamos colocando, digamos que en varios casos, se utilizan sistemas de información conectados con otros agentes clave, universidades, centros de investigación, clúster, entidades financieras, plataforma colaborativa con otros agentes clave. O sea, si la empresa con sus socios clave utiliza sistemas conectados, sistemas digitales, digamos que socio clave, por así decirlo, o colaborador clave, sería, por así decirlo, digamos que el gobierno, o pongamos que la MESI, con las universidades, con la universidad, la MESI consigue beca, que puede hacérsela llegar a, a los ciudadanos, y mediante ese acuerdo, ellos obviamente obtienen una gran cantidad de becas a un precio cómodo. O, en su defecto, una empresa de X con algún distribuidor como Claro, Altiz,
son socios clave o se catalogan como socios clave. Entonces, si a la hora de tener esa interacción se utilizan sistemas digitales, pues entonces nosotros colocamos de acuerdo a cuál sea el nivel, digamos que en la mayoría. Entonces, se utilizan soluciones y herramientas digitales que promueven la innovación en la organización, procesos, productos y servicios. Por ejemplo, hoy día se promueve mucho lo que es la innovación. Incluso muchas empresas lo que adoptan es que en su KPI le colocan al colaborador alguna idea de mejora, una o dos ideas de mejora, dependiendo de la industria. Entonces, si para esto, obviamente, la empresa utiliza herramientas digitales para promover lo que es la innovación, digamos que, por ejemplo, su empresa utilice, digamos que, una plataforma para motivar a lo que es la lluvia de ideas. Entonces, obviamente, está utilizando una herramienta para promover lo que es la innovación en los colaboradores para poder, ya sea, impactar algún proceso, algún producto o algún servicio. Entonces, pongamos que aquí, por ejemplo, en varios casos. Entonces, la siguiente sería: se utilizan con soluciones y herramientas digitales que promueven la sostenibilidad de la organización, procesos, productos y o servicios. Como le he hablado anteriormente, el uso de la tecnología o la presencia de la tecnología lo que busca con la industria conectada es poder llevar a la empresa a que sea más sostenible. La empresa, la institución. Entonces, si se está utilizando herramientas digitales para promover la sostenibilidad, promovemos la sostenibilidad o la empresa promueve la sostenibilidad de forma, por ejemplo, que en vez de tener que utilizar digamos que un registro de forma manual que tenga que llenar y que se vaya acumulando por los años, yo lo que agarre y que, digamos que cree a la hora del ponche, genere un ponchador digital, ya sea físico, como lo vemos en la mayoría de las empresas, o de forma digital, como hay aplicaciones, como es el caso de, por ejemplo, Mi Agenda Soft, que es una herramienta, una plataforma para lo que es llevar la asistencia y generar lo que son los ponches. Y el colaborador lo puede hacer desde cualquier punto, pero esa plataforma lo que va a generar es la ubicación donde está el colaborador, que si no está en su lugar de trabajo, cuando se le asignó, obviamente el empleador podrá ver dónde se generó ese ponche. Y eso, lógicamente, estaría promoviendo lo que es la sostenibilidad. Y no solamente eso, serían muchos otros casos. Pongamos que sea varios casos. Continuamos. Los sistemas de información son interoperables, permitiendo tener conectada y trazable de manera digital la información de los procesos, infraestructuras y equipamientos, por lo que no es necesario duplicar la entrada de información en varios sistemas. Bien, esto lo podemos ver, por ejemplo, a la hora de automatizar, por ejemplo, cualquier proceso. Digamos que un proceso productivo en una línea. Si yo tengo una línea automatizada, que los equipos estén conectados a la red y que esos equipos
me genere la información de cuánta caja o cuántos productos llevo en fabricación, y que esa información me llegue directamente al computador, a una plataforma donde se conecte con un sistema SAP. Entonces, esa información, lógicamente, va a ser en tiempo real, y no será que, digamos que al final alguien va a tener que estar llevando un registro, pero que ese mismo registro se lleven en varios puntos. Por ejemplo, digamos que a la salida de un proceso se lleve uno, a la mitad del otro se lleve otro, y al final se lleve el otro. Entonces se está duplicando esa información. Cuando con un sistema, digamos que conectado y en conjunto, esa información la va a llevar en tiempo real de forma digital. Digamos que en algunos casos. Entonces, la siguiente sería: se dispone de herramientas para analizar los datos generados por los procesos y equipamientos en tiempo real. Va en conjunto con la que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, si se tiene alguna herramienta para analizar esos datos, se van generando en los procesos, y obviamente la empresa no tiene, por default aquí también se va a poner que no. Porque si en el anterior no se llevaba, lógicamente ahora mismo no hay datos que se van a generar directamente de los procesos. Pero muchas veces lo que hacemos es que llevamos esos datos de manera manual, y ese reporte se lleva a una tabla, a unos gráficos, y ahí se va generando una gráfica para poder entonces llevar lo que son los indicadores. Digamos que en varios casos se aplica esto. La siguiente sería: los procesos productivos están automatizados. Bueno, si ya sea una línea de producción, en un área de servicio, en cualquier proceso que usted esté llevando, ya sea si usted es de servicio al cliente o si usted trabaja en manufactura, si hay automatización en su proceso, porque entonces, dependiendo el grado, usted lo va a colocar. Por ejemplo, si usted trabaja en servicio, pero usted trabaja en un banco, y su banco tiene un chat automatizado, que cuando el cliente entra y le manda un mensaje, aparece un chatbot que lo va guiando hasta cierto punto, lógicamente. Entonces ahí usted tiene un proceso automatizado o semi-automatizado, dependiendo del nivel que sea. Y si usted trabaja en una línea de producción y esa línea tiene ya sea robot para hacer de forma automática el proceso que lo estaría haciendo un operador de forma manual, ya sea, digamos que cargando unas cajas, moviendo unos productos, etiquetando algún producto o marcando algún producto. Entonces ahí usted va a ir colocando de acuerdo a la industria. Digamos que sería en varios casos. Los procesos administrativos están automatizados. Bien, aquí nos vamos en la parte administrativa. Lógicamente, digamos que recursos humanos, como un departamento administrativo, lleva un sistema automatizado. Digamos que la nómina la llevan en un software que le genera automáticamente mediante el ponche lo que son las horas extras, lo que son
las ausencias, lo que son los días de vacaciones y todo lo demás. Entonces hay un sistema, un proceso automatizado. Si el departamento en general está automatizado con todos sus procesos, sería entonces en todos los casos. De lo contrario, dependiendo del nivel de automatización que tenga, entonces estaríamos colocando aquí su nivel. Entonces, para continuar la siguiente página, son cuatro dimensiones, como hablamos anteriormente, pero estas son más cortas. A la parte de organización, dice, valore la situación actual de su industria en relación a los siguientes aspectos. Por ejemplo, interiorización de los principios de la industria 4.0 en la cultura directiva de la organización. Entonces ahí, si los principios de la industria 4.0 está interiorizado en lo que son la directiva o la alta dirección, pues como le dije, no puede haber una transformación digital sin el apoyo de la dirección. Por lo general, la transformación digital debería de venir en cascada, de hacia arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, pero estamos en Dominicana y no solamente aquí, país latino. Y obviamente, aparte de eso, nos ayuda a tener visibilidad porque nosotros trabajando independientemente en el puesto que tenemos, si nosotros aportamos para para innovar o para llevar a la industria al siguiente nivel, lógicamente eso nos ayudará a tener más visibilidad y quizá esa promoción que tanto anhelamos. Entonces, dependiendo de cómo le diga la dirección que se encuentra los principios de industria 4.0, industria conectada, entonces estaríamos colocando. Si no tiene ninguna, digamos que no tiene ninguna, vamos a poner que tiene una utilización media. Aunque lógicamente, como les había dicho, esto es simplemente un test, ya que innovación ADR debería estar en un nivel por lo menos promedio, ya que ese es su sector o en lo que se basa en la transformación digital. Entonces, la motivación e implementación del personal para impulsar de forma proactiva un proceso de transformación a la industria 4.0. Bueno, eso viendo con la gente, cómo se encuentra la cultura de transformación digital o industria 4.0 en los colaboradores. Eso debe ser algo que toda empresa debería de estar tratando de motivar e implementar en su organización para que así entonces los colaboradores puedan motivarse y obviamente dar ese paso. Muchos de ustedes lo han hecho estando en este webinar, participando en este webinar, que eso quiere decir que a usted le interesa poder inculcarse lo que es esta nueva generación industrial. Y por eso lo felicitamos realmente, porque eso da buenos indicios y esperemos que a futuro se puedan ver grandiosos resultados. Digamos que su motivación sería mediana. Entonces, colaboración entre departamentos, identificando oportunidades para la implementación de soluciones digitales de industria 4.0, cultura de innovación del conocimiento. Como bien sabido, toda industria, aunque tiene diferentes departamentos, es una sola. Eso es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo tiene varias extremidades, pero es uno y deben de trabajar en conjunto. El trabajo en equipo es algo que se ha venido fomentando bastante, aunque quizás no se vea
en muchos lugares, porque quizás digamos que se ve mucho en la parte manufacturera, de calidad y producción no se lleva muy bien, que mantenimiento, producción y así. Pero esto es raro porque realmente son un equipo y todos deberíamos trabajar en conjunto, como uno solo. Porque una industria sin producción, lógicamente no va a sacar producto y no va a tener venta. Y no solamente hablo de manufacturera, pero si es de servicio, sin los servicios, lógicamente igual. Sin calidad, no se tiene al cliente contento. Sin mantenimiento, pues obviamente tendríamos equipos, infraestructuras decadentes y por ende, lógicamente, estaríamos propensos también a caer. Entonces, todo departamento es importante y por eso se debe trabajar en conjunto. Si se ve, dependiendo ese nivel de interacción, de unidad entre los departamentos, entonces, claro, basándose en las soluciones digitales que conlleva la industria 4.0, que es el tema de innovación. Por ejemplo, Calidad implementó, digamos que un sistema para no utilizar papel en los procedimientos, en los procesos de toma de producción. Entonces, Calidad, viendo que esto le es factible y le ayudó bastante, entonces le dice ya sea mantenimiento, le dice producción, para que puedan implementar esas buenas ideas y así lógicamente sacarle provecho y beneficio. Digamos que se tiene una interacción mediana. Entonces, la siguiente sería habilidades y cualificaciones digitales del personal necesarias para la implantación de soluciones digitales de industria 4.0. Ahí nos habla la capacidad del personal enfrentándose hacia lo que es la industria 4.0, lo que es la tecnología, lo que habíamos hablado anteriormente. Que cuando hubo de la pandemia, cuando quisieron dar las clases virtuales, los, los docentes no se encontraban capacitados para dar la clase, porque muchos no sabían ni siquiera poner un computador o utilizar un Excel o utilizar una plataforma como lo es Zoom o Google o también Teams. Entonces, aparte de eso también, eh, el Internet nos ayudó bastante. Todavía no nos, no nos ayuda, porque como vieron ahorita, tuvimos problemas con el Internet. Entonces, si el personal no cumple con los requisitos, con las competencias, hemos visto eso en algunos lugares que tienen robot o tienen sistema automatizado, pero el personal, si hay alguna avería o si tiene que dar algún soporte, si tiene que dar alguna información, desconoce realmente. Entonces, si esta cualificación es baja, entonces ahí estaríamos colocando dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, la siguiente sería habilidades y cualificaciones del personal para cubrir los gaps existentes con respecto a las habilidades y cualificaciones digitales necesarias para la industria 4.0. Por ejemplo, si el personal se encuentra en plena capacidad para cubrir esos gaps, o sea, esa falta digamos, de experiencia o esa falta de tecnología, digamos que en el departamento de TI, obviamente para la industria llegar a ese nivel que quiere, tiene que tener un departamento de TI sólido. Pero si ese departamento de TI no cumple, como vimos anteriormente, ya sea por software, ya sea por conocimiento, ya sea por hardware, entonces hay que ver ese nivel
con el personal y los gaps existentes. Entonces, digamos que la información tiene poca información, poca formación. Entonces, sería la siguiente: grado de implantación en su empresa de los siguientes roles digitales clave para la industria 4.0. O sea, aquí ya se basa en que las posiciones necesarias para llevar a la industria al siguiente nivel están cubiertas. Porque la industria 4.0 también tiene requisitos en cuanto a las posiciones que se encuentran. No sé si ustedes saben, CEO, CDO, CSO, CNO. Entonces, si esas posiciones no están cubiertas, porque por ejemplo, si no tiene un director de información, un director de protección de datos, un director de seguridad, un director de marketing, que es bastante importante el marketing, y se ha venido viendo, un director de experiencia de cliente, un director de recursos humanos, un director de cultura de la empresa. Incluso ahí podrían poner incluso un gerente de innovación, que es una posición que se ha venido viendo en algunas empresas que ya la han abierto. Ha habido gerente de innovación o gerente de mejora. Entonces, son posiciones que son requeridas. Entonces, por eso habíamos hablado de que es necesario de que nos capacitemos para, obviamente, llegar algún día a ser un próximo director de información, si trabajamos en TI, o un director de seguridad, si trabajamos en seguridad, o si trabajamos en servicio al cliente, un director de experiencia. Lo veo mucho en los bancos, que hay gerentes de experiencia de servicio al cliente, gerentes de marca, gerente de... O sea, hay una estructura bastante sólida. Entonces, de acuerdo a eso, hay que ver cómo se encuentra la estructura de la empresa. Si solamente se encuentra un solo, digamos que solamente hay un solo rol, que solamente hay un director de información o un director de marketing, lo colocamos, dependiendo cómo veamos el nivel, obviamente, en la empresa. Entonces, seguimos en la siguiente. Sería la dimensión de productos y servicios. Indique la capacidad actual de los productos y o servicios de su industria. Primera, disponen de componentes, por ejemplo, sensores y funcionalidades digitales que permiten la obtención de nuevos ingresos y o la optimización de los costes. Por ejemplo, si en la industria está el tema de los sensores, ustedes saben que, por ejemplo, está los sensores de temperatura, sensores de movimiento, etcétera. O sea, si se disponen de los componentes necesarios para la obtención de lo que son las herramientas digitales. Porque un sensor, por ejemplo, nos suministra una información, ya sea, por ejemplo, contando la botella, ya sea para validar la presencia del producto. Por ejemplo, se ve, digamos que usted llega a un banco o a un supermercado, la puerta, cuando usted llega, se abre mediante un sensor. Entonces, y no solamente ponemos, por ejemplo, un sensor, pero hay muchos más componentes que nos generan información para poder optimizar lo que son los costos. Entonces, digamos que los productos y los servicios de la organización no disponen de componentes y funcionalidades digitales. Digamos que, por ejemplo, se ve mucho, se ve que, aunque dicen que no, pero el WhatsApp nos absorbe información que después se vende. Entonces, así hay muchas aplicaciones que recolectan información y por eso que usted ve que usted está supuestamente pensando en un hotel y aparecen 20.000 anuncios de tenis.
Entonces hay productos que tienen algún componente para la recolección de información. Entonces se pueden conectar digitalmente con otros productos y servicios, tanto internos como externos. Esto lo evidenciamos, por ejemplo, en, digamos, Alexa. Alexa es un producto que se conecta con otros para entonces, obviamente, interactuar y ahí entonces obtener y recolectar información y ayudar a lo que es la experiencia del cliente. Entonces, dependiendo, obviamente, ya esta parte aquí es un nivel bastante avanzado de industria conectada, porque ya aquí estamos hablando de productos y servicios de una generación que todavía no se ve todavía en República Dominicana con ese auge todavía. Entonces vamos a poner que dependiendo de cómo sea, colocamos o no. Entonces, recoge información durante su uso. Lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, si el producto recolecta información sobre durante se está utilizando. Por ejemplo, si te está utilizando WhatsApp y te está hablando con una amiga y le está diciendo que le gustó un vestido, así, así, así. Hay una IA, inteligencia artificial, que va recolectando esa información y mediante eso, cuando usted va a Marketplace, por ejemplo, que está Facebook, te aparecen 20 anuncios de blusa. Porque él fue recolectando información durante se estuvo utilizando y esa información la fue entonces conectando con otros productos que incluso tienen el mismo, porque digamos, WhatsApp, con el tema del metaverso, está también WhatsApp, está Instagram, está Facebook, o sea, son un conjunto. Y no solamente con aplicaciones del mismo proveedor, sino con aplicaciones también externas o con otros. Entonces, ahí le decía que muchas aplicaciones recolectan información y esa información la venden a otros clientes. En este caso serían proveedores. Entonces, al siguiente sería, analizan automáticamente la información recopilada. Es lo que estaban hablando sobre el tema de, por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, que procesa la información de una manera bastante rápida y al recolectar esa información y analizarla de forma automática y rápida, en cuestiones de fracciones de segundos, le genera resultados y esos resultados, entonces, de acuerdo a eso, se utiliza para lo que es el marketing. Entonces, digamos que aquí se utiliza poco, digamos que no se analizan automáticamente la información recopilada por los productos y servicios. Entonces, la siguiente sería, toman decisiones automáticas en función del análisis realizado, como bien habíamos hablado también. Mediante la IA, inteligencia artificial, al analizar rápidamente esa información se utiliza para tomar decisiones, ya sea, digamos, que le presento, que no le presento, que le muestro, que no le muestro. Eso se ve mucho también en Netflix, por ejemplo, cuando usted ve una serie, una película de Netflix, automáticamente se van generando sugerencias en base a ese, ya sea el género, el tipo de película o serie que usted vio. O sea, que esa IA, esa inteligencia artificial que tiene la plataforma de Netflix, genera automáticamente decisiones basado en el análisis realizado. Digamos que no. Ahí pasaríamos al siguiente. Otra cosa, usted puede pausar la encuesta en cualquier momento, lógicamente, y luego continuar. No es necesario que la haga toda el mismo día, porque se entiende que no es una encuesta que se realiza en cuestiones de minutos. Lo estamos realizando de forma rápida porque estamos haciendo una prueba y mostrándole cómo sería o cómo se llevaría. Pero a la hora de usted realizarla en su institución, usted se tomaría obviamente incluso una semana, 2 semanas, dependiendo también del tiempo que necesite para recolectar la información que necesita para llenarla y que sea de forma
totalmente fiable. Y al final usted verá por qué. Cuando se genere el informe, estaríamos hablando un poquito más de esa parte. Entonces pasaríamos a la siguiente. Un momento, que el internet, como le había dicho, toma su tiempo. Pero básicamente lo que decía es que cuando se genera el informe, usted podrá ver y comparar la media de la respuesta. Sí, que se ha producido un error. Es un internet que no. Sí, el internet que. Y continuamos. Y le damos entonces, como le he dicho, a continuar. Entonces, la siguiente, habilitadores digitales. ¿Qué nivel de importancia tienen en su industria como elemento diferenciador en su sector? Las soluciones y tecnologías relacionadas con los siguientes habilitadores de industria 4.0. Por ejemplo, la robótica y RPA. Para la simplificación y automatización de procesos productivos como no productivos, tales como los procesos administrativos, repetitivos, procesamiento de facturas, nóminas, órdenes de venta, atención al cliente, etc. Promoviendo la productividad de la organización. Es como le habíamos hablado sobre qué tan importante, por ejemplo, un banco, lo que es el chatbot es bastante importante, ya que el cliente puede realizar varios procesos sin tener que dirigirse directamente al banco y hacer una larga fila. Entonces, mediante el chatbot, él puede entrar, verificar ya sea alguna situación que se encuentre o que tenga con alguno de sus productos y puede solventarlo. Si es mayor, obviamente, lo va a transferir hacia un representante. Entonces, ¿qué tan importante es en su industria a la hora de utilizar la parte de lo que es la robótica o el RPA? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un departamento de recursos humanos y usted utiliza nómina, me había dicho, tiene un software, RPA, entonces, mediante ese software, que la nómina se genere y mediante el ponchador, usted saque lo que es las horas extras, horas nocturnas, eh, vacaciones y demás, y mediante eso y el software que usted tenga de recursos humanos, entonces pueda generar esa nómina automáticamente, que simplemente sea revisión y corregir cualquier anomalía que se presente. Pero obviamente esto les ayudaría a reducir tiempo y esfuerzo. Entonces, en su industria, ¿qué tan importante es el uso de esta tecnología en los diferentes departamentos? Entonces, digamos que la importancia es alta. Entonces, fabricación aditiva, por ejemplo, de impresión 3D, para el desarrollo de prototipos, nuevos productos o su personalización, fabricación de herramientas utilizables, etcétera. O sea, la fabricación aditiva, por ejemplo, el tema de los gemelos y demás, si en su empresa se encargan de desarrollar prototipos y productos nuevos, ustedes saben que hoy en día existen software que haciendo un gemelo usted puede hacer incluso de una turbina, hace un gemelo que es básicamente usted tener ahí proyectado como si fuera de forma material, pero digital, una turbina. Y ahí te va a ver
su funcionamiento, si tiene alguna falla, cualquier imprevisto que se presente. Esto le ayudaría bastante, obviamente, porque a la hora de implementar, digamos que un producto, usted puede incluso validar su funcionamiento. Por ejemplo, algo que vi hace un tiempo en Amazon fue la visión 3D o la visión 360, que simplemente usted ve un producto y lo pone de forma digital, que es parecido como si fuera un holograma. No sé lo que han visto o lo que han jugado, el famoso juego de Pokémon Go, que básicamente lo que hace es que te lleva a realidad, con la realidad virtual y la realidad aumentada, un prototipo, en este caso de un producto en Amazon. Usted ve unos tenis como si lo tuviera en físico, pero obviamente de forma digital. Yo hice una prueba de esto recuerdo con una bicicleta que había visto, y me pareció bastante interesante, muy innovador y muy chulo, y realmente nos ayuda a la hora porque una de las cosas que ellos fomentan, que esto nos ayudaría, por ejemplo, a la hora de usted comprar un mueble, si usted visualiza ese espacio, lo coloca con realidad aumentada, y ahí automáticamente usted valida si ese mueble le cabe o le es beneficioso en ese espacio que usted tiene. Lo utiliza mucho porque obviamente vivimos muchas veces en espacios reducidos, apartamentos o cualquier otro lugar, y esto nos ayudaría obviamente a poder validar las dimensiones que necesitamos para ese departamento. Son una de las muchas ventajas o usos que se le daría a esta tecnología. Digamos que la importancia es baja en este caso. Ok, el Internet de las Cosas, IoT, es un concepto que hace referencia a las conexiones entre los objetos físicos, sensores, máquinas, etcétera, para generar y enviar datos automáticamente, aportando automatización y eficiencia a los procesos. Estas tecnologías facilitan la monitorización de la logística, el almacenamiento inteligente, la optimización de consumos, etcétera. O sea, el Internet de las Cosas realmente es una de las muchas herramientas tecnológicas que simplifican varios procesos, ya sea productivo, ya sea de servicio, ya sea de cadena de suministro, como bien lo dice, porque usted mediante un sensor puede llevar un conteo de cajas de productos que van produciendo, y ese conteo se va a ir generando y usted lo va a ir teniendo de forma digital o en almacenamiento. Vi un video una vez bastante interesante de IKEA, que tiene un sistema de almacenamiento bastante innovador, ya que va a un robot mediante la información que le genera hacia dónde está el paquete, en la fila, va, simplemente lo escanea con un código QR, escanea ese código, valida lo que es, y automáticamente lo va descargando. Por ejemplo, si nosotros tendríamos o trabajaríamos en una empresa con un sistema de inventario, usted a la hora del almacén, cuando va con una pistola de escáner de código QR a sus materiales, le pone un código QR identificándolo, y simplemente sería a la hora de ir a buscar alguno, darle con la pistolita y automáticamente descargarlo, y generarían todos los datos necesarios para que se suministre o alimente otro software, un sistema, para que automáticamente le dé descarga, y así entonces obviamente eficientizaría la parte de inventario. A la hora de ustedes realizar un inventario no tienen que ir caja por caja, producto por producto, fila por fila y haciendo un checklist, sino que automáticamente se descargaría.
Entonces, digamos que la importancia en nuestro caso sería una importancia media. Big Data y análisis para el tratamiento de un gran volumen de datos estructurados y no estructurados de fuentes internas y externas, extrayendo información de valor para la organización, indicadores en tiempo real, análisis predictivos, etc. Como bien venimos viendo con el tema de transformación digital, la Big Data y el análisis ha generado un punto bastante importante en las industrias, ya que la información es el nuevo oro del futuro o el nuevo oro de la era. Anteriormente, lo que veíamos con gran valor era el oro, pero ahora hoy en día lo que más valor tiene es la información. O sea, la información es bastante importante, sobre todo para las industrias. Quizás para nosotros lo vemos como algo insignificante, pero para algunas industrias sí. Como le había dicho anteriormente, hay empresas que pagan por la recolección de información de otras empresas, y con esa información obviamente genera marketing y demás. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el Power BI, como había dicho anteriormente, si esto es bastante importante, con el Power BI, ahora mismo, hoy en día, nosotros podemos generar gráficos de manera increíble, y de forma que sencilla, rápida y precisa. O sea, es un software que ha venido a simplificarnos la vida bastante. Entonces, si nosotros llevamos indicadores también, por ejemplo, como le había dicho, que se ve mucho el tema de los indicadores en tiempo real. Como le había dicho anteriormente, usted tiene un sistema totalmente conectado, las máquinas, y toda esa información que ellos van recolectando o van generando, se va llevando a un sistema. Ese sistema automáticamente va generando los indicadores y ahí le va diciendo en tiempo real cómo es el estado de esa línea, cómo va la línea, si está en rojo, si está en verde, si está en eficiencia, si está en deficiencia. Entonces, para muchas empresas, esto es bastante importante. Y esto es algo que a futuro se estará viendo como algo muy normal. Digamos que en nuestro caso, sería una importancia media también. Ok, la realidad virtual es aumentada para facilitar aspectos tales como el prototipado, mantenimiento, servicio, postventa, etc. Es lo que hemos hablado anteriormente, del tema de la realidad virtual aumentada, por ejemplo, Amazon, como había dicho, que tiene varios productos que mediante la realidad virtual y aumentada, usted puede ver el producto y tener una idea del tamaño del producto y cómo es, porque anteriormente, o todavía se ve, porque hay muchas empresas de compra y venta que no tienen todavía ese sistema, y usted muchas veces el temor a la hora de usted comprar es que no sabe el tamaño real del artículo, porque muchas veces compramos algo y pensamos que tiene un tamaño X, y cuando nos llega un tamaño mucho más pequeño o mucho más grande. Entonces, mediante la realidad virtual aumentada, podemos ayudarnos con eso. Además, también el tema del prototipado, el mantenimiento, es bastante útil a la hora de realizar un mantenimiento que usted tenga, vamos a decir, en caso de una turbina, fue el caso que mencionamos anteriormente. Usted con la realidad virtual aumentada puede ver el despliegue total de la turbina, y obviamente llegar a lugares que sería difícil o que tendría que desarmar mucho, y automáticamente usted podría identificar dónde estaría el problema o dónde usted quiere enfocar ese mantenimiento. Digamos que en nuestro caso sería sin importancia. La siguiente sería plataformas y comunicaciones, tanto soluciones específicas, ERP, CRM, MES, EMAO, etcétera, como soluciones conectadas con la cadena de valor.
proveedores, clientes, logística y otros agentes clave, soluciones de movilidad, tablet, PDAs y etcétera. Es lo mismo que venimos hablando. Por ejemplo, si usted a la hora de conectarse con proveedores o clientes, usted utiliza soluciones como son, como lo dice claro, las tablets. Por ejemplo, usted a la hora de usted llevar un proceso, en vez de usted llevarlo con una hoja en físico, tiene una tablet, y en la misma tablet usted lleva ese checklist y esa hoja se va a una carpeta en la nube y ahí cualquiera que tenga acceso a la carpeta en la nube puede obtener la información. Y así no tiene que, obviamente, esperar a que la persona escanee la hoja, entonces esa hoja la envíe, o que tenga que ir directamente hacia allá y tomar la información que necesita. No, automáticamente, simplemente, desde su oficina o cualquier lugar, se conecta, entra a su carpeta, coge la información y hace lo que necesita hacer con la información ya obtenida. O sea que son plataformas de comunicaciones bastante novedosas porque obviamente usted no necesita de mucho. Digamos que en este caso la importancia sería alta. Tecnologías en la nube, cloud, que reduzcan la necesidad de infraestructuras físicas, promuevan la escalabilidad de los sistemas de información, la movilidad, la disponibilidad de espacios de almacenamiento elevados, la colaboración entre personas, etcétera. Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente en sistema. Usted con una carpeta en la nube, además de que usted tiene una información que no se le va a perder por todo el sistema que tiene, usted, además de eso, va a reducir espacio, porque usted tiene, por ejemplo, 5 archivos, como se usaba anteriormente, llenos de hojas que simplemente se van generando año tras año, y al final usted lo que tiene que hacer es o quemarla o botarla, y eso impacta el medio ambiente, genera costo por espacio y costo porque al final tiene que también deshacerse de ese cúmulo de información, mediante que si tiene la tecnología en la nube, el cloud, usted puede almacenar esa información en la nube, donde de tal forma digital, que si yo lo quiera, pasa cualquier catástrofe, un incendio, lo que sea, esa información queda resguardada en la base de datos y obviamente no se la va a perder. Y además de eso, la puede utilizar o puede acceder a ella de cualquier lugar. Digamos que un gerente que esté de vacaciones, pero que lo llamen de emergencia y que necesite alguna información y que esa información esté en físico, simplemente en planta. La persona va a tener que, obviamente, o interrumpir sus vacaciones, buscar la forma o que traiga la consecuencia de no hacer ese trabajo, ya sea incluso perder un cliente importante o lo que sea. Entonces, sin embargo, al tener obviamente esa información en la nube, desde su computador de cualquier lugar, puede acceder y proceder. Entonces, ahí vemos la importancia, digamos que una importancia muy alta. Entonces, ciberseguridad para evitar, monitorizar y asegurar los servicios de TIC, tanto a nivel de red informática como de dispositivos, aplicaciones, operaciones e información. Hoy en día la ciberseguridad se ha vuelto bastante importante, ya que obviamente el uso de la tecnología conlleva tener mucho más seguridad, porque anteriormente, como se tenía poca información en la misma nube, no se requería algo tan severo, tan drástico. Hoy en día, muchas empresas apuestan a tener una ciberseguridad bastante rígida, porque por miedo, obviamente, a que la competencia acceda a la información o cualquier persona que quiera hacer algún daño, algún hacker o lo que sea, entonces ellos poder asegurar esa información, ya que como dijimos, hoy en día el oro es la información, es lo que genera mayor valor. Entonces,
así como es oro para nosotros, nuestras informaciones, para una empresa mucho más. Entonces, los servicios de TI hoy en día se han vuelto bastante importantes. Entonces, digamos que en este caso sería una importancia alta. Entonces, la siguiente sería marketing digital, con soluciones que permitan impulsar la notoriedad e interacción con los clientes actuales y potenciales a través del posicionamiento web, gestión de redes sociales, SEO, SEM, etcétera. Bien, el marketing digital hoy en día es algo bastante, un sector bastante importante, ya que obviamente mediante el marketing se puede atraer clientes potenciales o nuevos clientes. Entonces, el departamento de marketing hoy en día se ha vuelto innovador a llevar el marketing digital y poder entonces poder incrementar ese seno. El seno es nada más y nada menos que la cantidad o el sector de clientes potenciales. Por ejemplo, si en Dominicana usted tiene 11 millones de habitantes, pero su empresa tiene un foco de clientes no mayores de 65 años, de 18 a 65 años, que sea de clase media alta o de clase media, de clase media alta y de clase alta. Obviamente su C no va a ser de 11 millones, sino de la cantidad que hayan de personas entre 18 a 65 años y en estas tres clases, de media, media alta y alta. Entonces, digamos que serían 300.000 personas. Entonces, ese sería el CEN de la empresa. Pero, lógicamente, una empresa que esté en Santo Domingo no va a tener 300.000 personas o 300.000 clientes potenciales solamente interactuando o haciendo marketing en Santo Domingo. Va a tener que hacer marketing a nivel nacional. Entonces, por eso es importante el marketing digital, porque obviamente con las redes sociales, las personas, las empresas pueden llegar a muchas más personas de diferentes puntos. Si su empresa es en Santo Domingo, puede incluso llegar a Dajabón, a Romana, Punta Cana, e incluso fuera del país, y darse a conocer. Entonces, esto sería algo bastante importante dependiendo la visión que tenga la empresa. Entonces, formación y personas. Soluciones que aporten flexibilidad y fomenten la colaboración entre empleados, ofimática en la nube, plataformas colaborativas de gestión de proyectos, etcétera. Mejoren la gestión del talento, plataformas de e-learning, realidad virtual y aumentada como herramientas formativas, acceso digital a la información del empleado, etcétera, y que permitan el desarrollo de nuevas formas de trabajo en la organización, acceso remoto, herramientas de comunicación, etcétera. O sea, esto engloba un poquito más a lo que es todo el personal, todos los colaboradores. Saben que, por ejemplo, el teletrabajo es algo que después de la pandemia se volvió una curva de realidad para muchas empresas. Y todavía hay empresas que trabajan de forma híbrida y otras que se han optado por irse al teletrabajo full. Esto ayuda, obviamente, bastante al medio ambiente y a la persona, obviamente, si gestiona bien su tiempo, porque el teletrabajo, incluso hay cursos ya para llevar el teletrabajo de forma eficiente. Porque, lógicamente, si ustedes se dejen embaucar por el trabajo, al final no va a tener ni siquiera tiempo para su familia. Pero si usted maneja de forma eficiente esta parte, usted va a poder tener un balance que tanto lo va a ayudar a usted, va a ayudar a la empresa en términos de eficiencia y ayudar al medio ambiente en temas de sostenibilidad, ya que no va a tener que desplazarse hacia oficina y eso no generaría dióxido de carbono. Entonces, si la empresa se encuentra no solamente en ese nivel también, sino también en plataformas de e-learning, por ejemplo, cuando realicen capacitaciones, lo hagan de forma
por plataformas. Por ejemplo, puede incluso utilizar el mismo Infoté virtual, porque sabemos que Infoté trabaja bastante de la mano con las empresas, y su empresa puede pedirle a Infoté que de forma virtual capacita a su personal, ya sea para hacer un curso de Excel, por ejemplo, o un curso de supervisión o gestión efectiva o comunicación efectiva. O sea, todas esas herramientas y todas esas funcionalidades que su empresa implemente, entonces ahí vamos a ver, dependiendo de qué importancia tiene para la organización, ahí colocaremos esa parte, si es baja, media o alta. En este caso, digamos que la importancia es alta. Entonces aquí le damos ya para finalizar. Entonces ahí nos dice gracias por participar en la encuesta. Ya usted viene y le da a gestionar encuesta. Aquí usted puede ver que ya el participante culminó con la empresa. Venimos entonces con la encuesta, perdón. Venimos más abajo para ver entonces nuestro informe. Entonces, nos dice informe de resultados. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta. Evaluación del nivel de madurez digital. A continuación se muestra el resultado del nivel de madurez teniendo en cuenta las respuestas de todos los participantes, porque no solamente no tiene que ser solamente un solo participante, usted puede agregar a varios y que de acuerdo a esa persona, diferentes perspectivas, obviamente la herramienta va entonces ahí validando y estaría lógicamente generando su informe. Aquí vemos que con las respuestas que enviamos nos encontramos en un nivel de madurez digital en desarrollo, que sería la parte competente. Como pueden ver aquí, los 6 pilares, que es estático, que está en la parte de introducción, estático y consciente, en la parte de desarrollo, o sea, que está desarrollando lo que es una transformación digital, está en la parte competente y dinámico. Entonces, en la parte que es consolidación, sería referente o líder. Ya referente y líder ya son los niveles más altos. Ya cuando en líder son empresas que son líderes en transformación digital. Entonces, en función de las respuestas de todos los participantes, el nivel de madurez de su organización en relación con el modelo de transformación digital propuesto es de competente. Entonces, ahí vemos de este lado para el benchmarking, podemos ver su industria con la media global. Aquí nos muestra un gráfico que la industria es el color verde, digamos, más verdoso, y el otro un verde más claro, que es la media global. Entonces, aquí nos dice que en las diferentes, en las 5 dimensiones, nos muestra un gráfico ahí de cómo está. Entonces, vemos, por ejemplo, su industria, estrategia de mercado y negocio, un 47.5, 55, en proceso 59.41, en organización y persona un 30.95, en infraestructura un 46.95, en productos y servicios 0, que ahí fue que colocamos. Entonces, para ver el informe completo, ahí nos dice si está generando el informe de resultados, por favor espere. Ahí lo que ella va a hacer es que va a generar un informe para entonces ya más general, y ahí te puede ver entonces incluso algunas recomendaciones. El internet está un poco lento, pero bueno, ahí pueden ver el PDF y pueden ver que 24 páginas, es bastante extenso. Entonces ahí te da una introducción, como le dije, y le explica de forma general todos los aspectos que estuvimos tratando, los resultados. Aquí pueden ver un gráfico de los diferentes, las 5 dimensiones, el gráfico del nivel, como había dicho, y todo lo demás. Entonces,
Ya con eso, usted puede entonces validar y comparar su industria con otras industrias. Entonces, para continuar, esto sería básicamente lo que estuvimos viendo el día de hoy. Entonces, ahora vamos a la siguiente fase. Ya vimos lo que es HADA. Y los niveles de madurez digital. Por ejemplo, aquí podemos ver, ahí la parte resistente tecnológico, se niegan al cambio, van a haber personas, obviamente, o directivos, que van a decir, no, nosotros lo hemos hecho siempre así, siempre ha funcionado. Son personas que están propensos a, a desaparecer en el tiempo, ya que obviamente la innovación es el futuro de las industrias, sin importar cuál sea la industria. Obviamente hay industrias que van a durar más tiempo que otras, pero como ustedes han visto, por ejemplo, las empresas que rentaban discos, cómo han venido decayendo con la llegada de Netflix, con la llegada de Amazon Prime y las diferentes plataformas, HBO y demás, que han apostado en innovación y han ofrecido a los clientes, obviamente, de una manera totalmente diferente a la hora de ver una película, de una serie, que desde cualquier lugar, de cualquier punto, de cualquier dispositivo, pueden entonces apreciar ya sea una buena película o una buena serie. Entonces, seguimos con medianamente transformados. Son los que usan herramientas tecnológicas, pero son, digamos que todavía bebé gateando. Hoy en día, la mayoría de las empresas en Dominicana se encuentran en este nivel, ya que hay presencia de tecnología, pero no en su totalidad, y muchos no la usan adecuadamente. Entonces están los que son totalmente transformados, los que tienen cultura de transformación digital en la organización, los que ya los directivos han creado una cultura en su organización y todos los colaboradores tienen el mismo horizonte de mantenerse en innovación. Otros están los que son pioneros o precursores que proponen y generan la transformación. O sea, ya son líderes, como estamos viendo en el informe, líderes de transformación digital. Son personas que, como empresas, que son totalmente tecnológicas, son empresas que son ejemplos para otras, que es quizás a donde toda empresa debe tratar de apuntar o llegar. Y esto es todo. Si tienen alguna pregunta, vamos entonces a pasar a la parte de preguntas. Pueden levantar la mano si alguno tiene alguna pregunta para entonces estar habilitando el micrófono y poder entonces estar respondiendo. Una pregunta, o todos entendieron o nadie entendió, o todo claro o todo confuso. Pedimos disculpas nuevamente porque el internet no se portó de la mejor manera el día de hoy y tenemos unos vecinos por ahí que Arlene tiene una pregunta. No es una pregunta, es más un agradecimiento por todo este contenido durante estas horas, porque realmente ha sido de mucho provecho. Yo no tenía mucha información sobre ADA y puedo decir que me llevo
una buena noción de lo que es y cómo poder aplicarlo en un futuro. De verdad que muchísimas gracias, ha sido de mucho provecho esas informaciones y poder aprender más de Industria 4.0, claro está. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos, esa es la idea realmente de que poder capacitar a las personas de que existe esta herramienta que quizás se le ha dado poca propaganda o poca promoción, pero es bastante importante y bastante vital, ya que quizás muchas empresas tienen el miedo o muchos directivos de que se filtraría información, pero realmente esta plataforma, aparte de que se gestiona por el Ministerio de Industria y Comercio, no solo de República Dominicana, también de España, o sea que tiene un nivel de seguridad bastante riguroso. No son informaciones tampoco que te van a revelar la estrategia de la empresa, ya que obviamente lo más perjudicial sería de que la empresa revele, por ejemplo, su estrategia de mercado, su estrategia de producto y todo lo demás, pero no es un misterio obviamente, de las tecnologías que utilizan las diferentes industrias, porque, por ejemplo, muchos estudiantes incluso toman, toman recorrido en diferentes industrias, la gran mayoría. O sea que esto es luz para abierto al público, o sea que no es ningún misterio la tecnología que utilizan las diferentes industrias. Y básicamente esto ni siquiera te dice específicamente qué tecnología está utilizando. Solamente quiere saber si está utilizando la tecnología, si tiene presencia de alguna tecnología, tiene conocimiento. Incluso, como le había dicho al final del reporte, te da recomendaciones de los siguientes pasos o los pasos que deberías de tomar para mejorar ese nivel de madurez digital. Y esto ayudaría bastante tanto a las industrias como al mismo país, porque obviamente esto le daría una idea al país de cómo está la industria. Y como bien sabemos, el gobierno se enfoca mucho en lo que son las pymes, la industria, porque obviamente son lo que dan empleos y obviamente también generan rentabilidad al mismo país. Entonces, eso es bastante importante para ambas partes, incluso también para los colaboradores y nosotros como personas, porque lógicamente esto nos ayudaría a tener una vida laboral mucho más sencilla, porque a la hora de utilizar herramientas que nos faciliten nuestro trabajo, seríamos más eficientes y obviamente también nos ayudaría a ahorrar mucho tiempo y no tener que estar prolongando los trabajos y quedarnos horas extendidos y limitando el tiempo con la familia y con nosotros y el tiempo de nosotros mismos también. Entonces, considero que las industrias deberían de poner en marcha, obviamente es un trabajo que se toma tiempo y no es algo a la ligera, pero poco a poco todo es posible. Nuevamente, muchas gracias. Pedimos disculpas nuevamente porque, como le había dicho, el internet no ayuda mucho, entonces estábamos medio pañosos porque la gripe, como sabrán, vivimos en un país de, de clima cambiante y está como que me quería agarrar y hemos estado un poquito afectados. Pero gracias a Dios, creo que hemos logrado el cometido de poder llevar las informaciones a los interesados y esperemos que más adelante podamos enviar también la grabación a los que no pudieron, porque hubieron algunas personas que me escribieron que no pudieron conectarse y estaremos enviándole la grabación. Muchas gracias y feliz resto del día. Igual, muchas gracias. Igual, gracias.